dar comienzo. En principio, posiblemente se sume más gente a este encuentro conforme vayan pasando los minutos. Había apuntado, creo que 37, sin contar a Julia ni contar a mí, con lo cual unas 40 personas. Y bueno, y a lo mejor otros que le ha llegado un enlace sin haberse inscrito previamente. Pues buenas tardes a todos, a los que me conocéis y a los que no. Me presento, soy Luis Antonio Rodríguez Huertas. La mayoría de vosotros, si estáis aquí, habréis recibido un mensaje mío o por SMS, o por WhatsApp o por correo electrónico, según las posibilidades de lo que cada uno dejasteis en la inscripción. Pertenezco al Partido por un Mundo Más Justo, que es un partido cuyo eje vertebrador es la lucha contra la pobreza, contra el empobrecimiento, a favor de las personas vulnerables, de los excluidos, y también trabajamos en línea de una ciudadanía global, construyendo una sociedad diferente, hecha en base también de una convicción de que podemos generar procesos de comunidad, de fraternidad, de inclusión, más allá del enfrentamiento, la crispación, ¿no?, el enemiguismo que reina ahora en nuestras políticas. Bueno, ese es nuestro partido. Os ponía también en el mensaje que si alguien quiere conocer más, pues tiene la web ahí para ahondar. Estamos de campaña ahora también en Madrid y tenemos nuestro spot electoral que sale en la página web, nuestra candidatura y demás. Cómo no, os invito a que acercáis a esta propuesta política, no con afán de que os afiliéis, pero sí de conocerlo, porque yo que voy a decir, estoy convencido de que somos necesarios en nuestra sociedad. Bueno. Además estoy aquí porque me encargo de coordinar, por lo menos así de momento, la formación del partido a nivel nacional. Todo en este partido está siempre empezando, porque somos un partido pequeño, hemos crecido mucho en el último año, somos ahora 630 y tantos afiliados, cuando solo éramos 100 hace 2 años. Y bueno, estamos todos, sí, todavía estamos construyendo muchas cosas, pero una de ellas es un plan de formación ambicioso para afiliados, pero también para simpatizantes y a nivel externo, ¿vale? Entonces, como encargado de ese plan de formación, que hemos llamado Ladrillos Nuevos, un título muy sugerente y que tiene su explicación en un vídeo de uno de los miembros del partido que habla de que en política y en la sociedad hace falta construir desde ladrillos nuevos, pues le damos mucha importancia a la formación para hablar con conocimiento de causa, para que nuestros afiliados, nuestros simpatizantes tengan también herramientas de reflexión, de criterios para tomar decisiones, para posicionarnos, ¿no? Bueno, pues en ese plan de ladrillo nuevo incluimos, como digo, formación interna para cualificar a nuestros afiliados, a nuestros militantes, pero también una formación más de carácter abierto a la gente, pues para poder enriquecernos con la gente que venga a acompañarnos. Hoy estamos aquí con Julián Moraliseda, que va a acompañarnos. Es una persona, ya digo ya adelantado, que nos está haciendo un gran favor, buscando hueco en su vida para estar con nosotros, y por eso, si cabe, os invito a disfrutar más de este encuentro por la generosidad que él ha tenido. Pero no voy a ser yo quien la presente, sino que será ahora otro compañero. Antes os digo que o bien por el chat o bien por el número que voy a poner en el chat, que es mi número personal de WhatsApp, con el todo escrito, si a lo largo de la conferencia o si os ocurren preguntas, las escribí ahí y al final pues tendremos un tiempo para poder compartir con Julián lo que nos haya surgido, ¿vale? Bueno, sin más, ahora pondré el número en el chat y voy a dar la palabra a Jairo Mejía, que es miembro del partido en Extremadura, que vive en Aldea Centenera, ¿no?, si no me equivoco. Sí, sí. Y que va a presentarnos a su amigo Julián. Vamos a ver aquí. Bueno, Luis, gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Con Julián, pues nos une una amistad desde hace 30 años más o menos. Nos hemos conocido en Don Benito, ya han pasado muchos abriles. Y destaco su labor académica en todos estos años en Extremadura y fuera de esta tierra. Pero lo que más me interesaría destacar de él para este encuentro es que es un hombre que ha recorrido, ha llevado a Extremadura allí donde ha estado, ha logrado comprometerse con otros proyectos de desarrollo territorial en toda América Latina, África y Europa. Y claro, todo eso te permite pues tener un conocimiento profundo de lo que pasa en el entorno. Por ese motivo creo que aprender de quien vive realmente el día a día y está en comunión con todas estas experiencias que son vitales para que los pueblos vivan el suma causa y el buen vivir, pues es muy importante. Por lo tanto, Julián, pues sin más preámbulos te dejo para que nos acompañes en esta conferencia. Pues muy buenas tardes a todos los que nos van a ver y a oír esta tarde.
Y en primer lugar quería agradecer la deferencia que ha tenido el partido Por un Mundo Más Justo de invitarme a pasar esta tarde con ustedes y debatir sobre un tema de un grandísimo interés, cuál es la despoblación o el despoblamiento, que son dos conceptos que ahora haré, digamos, la diferencia. Agradecer especialmente a Jairo Mejías, al que me une, como bien ha dicho, una amistad de hace ya 3 décadas, lo cual significa que uno tiene el cabello blanco y el otro lo ha perdido, porque los años no pasan en balde. Y esto también no deja de ser otra cuestión que, como dice un amigo mío, juventud acumulada. Y en este sentido vamos a hablar ahora de juventud, de envejecimiento, y vamos a hablar de un tema clave para España y para Extremadura. No por el hecho de que sea Extremadura, sino porque el modelo, digamos, de despoblamiento de Extremadura es muy parecido al que se está dando en otras regiones, y yo creo que es en estos momentos también un tema de una grandísima oportunidad, porque saben ustedes que se están debatiendo cómo va a haber el reparto de los fondos denominados de Next Generation, los fondos de redistribución de una nueva economía, de una economía verde, circular, la llaman de muchas maneras, y de una economía mucho más digital, mucho más respetuosa con el ambiente, pero al mismo tiempo donde hay un reto importantísimo, es atender a la despoblación en los núcleos rurales. ¿Por qué? Pues porque realmente en estos momentos vamos a ver cómo buena parte de la población se concentra en determinadas grandes ciudades y el resto del territorio está en una situación de desertificación demográfica. Bien, voy a colocar aquí un PowerPoint para que ustedes puedan ver. Vamos a ver si lo comparto desde aquí para que ustedes puedan ver lo que les quiero decir de una manera mucho más ilustrativa. Bien, ¿lo están viendo? Vale. Bien, voy a empezar por situarnos. España es un país que está dentro de un contexto que es Europa, y dentro de Europa está dentro de un bloque excepcional en cuanto a las grandes ventajas que ha tenido esta, primero, comunidad económica, después comunidad europea y después Unión Europea. Y como ustedes saben, dentro de Europa existen situaciones bien distintas. Europa es un continente, y hasta hace poco teníamos también algunas islas que pertenecían a esta Unión Europea, hasta que se ha salido hace muy poco Reino Unido del Brexit. Con Reino Unido, que tengo aquí este mapa todavía, teníamos 500 millones y prácticamente, bueno, las relaciones van a seguir muy parecidas también en muchos de los ámbitos. Por lo tanto, hablamos de 500 millones de europeos que han formado o forman la Unión Europea en estos momentos, de 27 países. No contemplo tanto la parte ahora de lo que nos queda de Europa hasta los Urales, es decir, con Rusia, Bielorrusia, Ucrania, etcétera, etcétera. Pero como ven ustedes aquí, la situación es que hay una tendencia fundamentalmente hacia estos grandes núcleos, hacia las grandes ciudades, fundamentalmente las capitales, donde están en estos momentos absorbiendo la mayor parte de la población y de la riqueza. También es verdad que son los que ofrecen oportunidades. Y hay en este sentido también unas distribuciones más o menos homogéneas entre países y, por otro lado, situaciones mucho más, digamos, desequilibradoras. Si, por ejemplo, comparamos Polonia, que está aquí, que en población y en extensión un poco más pequeña que España, pero que en población es muy similar con nosotros, vais a ver cómo la población está mejor distribuida que en España, donde vamos a encontrar muchos vacíos demográficos. Ahora pasaremos más en detalle, y esto hace que, bueno, pues que Europa, digamos, encuentre esa situación que nos da lugar a que el territorio, que no es un territorio homogéneo, provoque y de alguna manera proyecte escenarios distintos. Por eso la Unión Europea debiera ser mucho más cauta cuando lanza políticas económicas o políticas demográficas o políticas ambientales, porque las situaciones son distintas y, por lo tanto, cada país, y dentro de cada país, cada región tiene una serie de singularidades.
los que sean médicos que algunas veces me escuchan saben que no podemos dar a cada paciente la misma medicina. No es lo mismo darle el tratamiento igual para el hipertenso que para el que tiene alta la glucosa, que para el que tiene colesterol, que para el que tiene cualquier otra enfermedad más grave. Es decir, hay que hacerlo de una manera particularizada. Pues con el territorio ocurre lo mismo. Y en ese sentido, aquí hay un mapa que yo creo que es suficientemente expresivo. Aquí vemos los núcleos que tienen más de 1000 habitantes. Vemos como hay en el centro de Europa, donde hay una distribución más homogénea. También sigue aquí un poco en Polonia, pero sin embargo, en lo que sería Suecia, Finlandia, Noruega no entra dentro de la Unión Europea, pero lógicamente también es un país europeo. Aquí vemos cómo la población se concentra fundamentalmente en las áreas más habitables, en las que no tienen hielo permanentemente y que además están más dulcificadas. En Europa viene a pasar un poco lo mismo, pero si nos damos cuenta, si bajamos hacia el sur, Italia tiene una buena distribución, lógicamente son 60 millones para poco más de la mitad de extensión que España. Nosotros tenemos 47 millones para medio millón de kilómetros cuadrados. Y digamos que Francia es la que más se nos podría parecer, aunque también presenta en menor medida algunas zonas de vacíos demográficos, tanto en el Midi-Pyrénées como en la zona de los Vosgos. Y aquí llegamos ya descendiendo a la península ibérica. Si ven ustedes la distribución de la población mayor de 1000 habitantes, y prácticamente son núcleos casi todos por encima de los 5000 y 10000, hay áreas claramente definidas. Por un lado, el litoral mediterráneo, tanto desde Cataluña como el litoral valenciano, Murcia o Andalucía, que Andalucía se comporta más o menos bien porque es un territorio donde lo configura un sistema de ciudades. Andalucía es en ese sentido casi un país, digamos, porque tiene en lo que sería prácticamente el corredor aquí se aprecia muy bien, el corredor del Guadalquivir, o dentro de la propia cuenca tienes a ciudades como Granada, como Córdoba, como Sevilla, de grandes dimensiones. Abajo en el Mediterráneo y muy próximo tendrías aquí a Málaga. Estamos hablando de ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes en su área metropolitana. Igual podríamos hablar de Sevilla con 1.700.000. Y también veríamos que en el norte de lo que sería la cornisa cantábrica y en la parte gallega también hay una cierta redistribución, en menor medida en cuanto a su concentración, una cierta redistribución de esa población, como igual observamos en el Valle del Ebro. Si se percatan ustedes, son estas zonas más fértiles las que acumulan mayor población, es decir, el Valle del Ebro, con lógicamente tendríamos ahí a Navarra, a La Rioja, Aragón o el Valle del Guadalquivir. El resto, vamos a ver aquí que existen grandes vacíos, pero aquí hay una corona enorme que es Madrid. Luego lo vamos a ver en detalle, y aquí algunos núcleos como podrían ser Burgos, como podrían ser Valladolid, y sin embargo también vemos que esto mismo se da en Portugal. En Portugal hay un escoramiento hacia lo que sería el Atlántico y especialmente el eixo norte-sur, que llaman ellos, lo que sería desde Lisboa hasta Oporto, que además se conexiona muy bien con lo que sería su área complementaria en España, que es el área industrial de Vigo. Todo el interior, ven ustedes, está vacío en Portugal, vacío también por la parte española, desde León, Zamora, Cáceres, salvo este oasis que aparece aquí, que es Badajoz. Bueno, pues vemos que llega prácticamente hasta el sur atlántico, que sería el Algarve portugués, con una continuidad por la parte de la provincia de Huelva. Bien, el resto, como digo, son grandes vacíos. Aquí lo vamos a observar quizá con más detalle en el resto de España, y aquí estamos viendo cómo en los últimos años ha habido un mayor decrecimiento. Aquí lo vemos prácticamente entre 2000 y el 2016, se repite hasta el 2021. Vemos los grandes territorios despoblados, buena parte del territorio gallego que no es el litoral, buena parte de Asturias, de la zona de montaña. Igual ocurriría con Cantabria, el País Vasco no, porque es su zona industrial y es un territorio en crecimiento. Al igual pasaría como con crecimiento el propio corredor del río Ebro, pero el interior de Huesca, el interior de lo que sería en la zona hacia los Pirineos, inclusive de parte de Lérida, Gerona, están en una fuerte tendencia hacia, no solo hacia la despoblación, que característica que es que uno pierde población, sino hasta el despoblamiento, es decir, que un territorio se queda sin asentamientos. Esa es la diferencia. Despoblación es pérdida de población y despoblamiento es que se cierren núcleos
que anteriormente tuvieron algo de vida cuando la economía era agraria. Aquí tendríamos, pues, lógicamente, todo lo que sería la zona de Soria, de Ávila, Segovia, Salamanca, nos iríamos aquí hacia Teruel, y buena parte también de lo que sería, como si ven ustedes, está muy relacionado con las zonas de mayores hándicaps. Aquí tendríamos la Sierra Morena, ven ustedes, que es una zona de mucha pérdida demográfica. Aquí tendríamos en la parte extremeña, ahora lo veremos en mayor detalle, también tendríamos las Villuercas y todo lo que sería la zona de la Sierra de Gata, las Urdes o la zona de la Vera, las zonas montañosas. Y en este sentido quería señalar cómo precisamente va existiendo una basculación demográfica hacia todo el Mediterráneo, y Madrid que está haciendo de contrapeso. Estoy seguro, por ponerlo de una manera haciendo casi un símil, que si no existiese Madrid y España estuviera flotando, se habría dado la vuelta desde esta parte más occidental, nos habríamos hundido ya por el peso demográfico en el área oriental o mediterráneo. Si descendemos aquí, es un tema importantísimo y es la diferencia entre sexos. Es decir, hemos detectado durante los últimos años especialmente, fundamentalmente a partir del año 95, que la emigración de las mujeres es mucho más fuerte en el ámbito rural que la de los hombres, con lo cual hay digamos, una sobrepoblación masculina que hace inviable cualquier posibilidad de desarrollo del mundo rural. Aquí lo estamos viendo, es decir, población masculina y despoblación prácticamente se corresponden. ¿Dónde hay sobrepoblación femenina? Pues lógicamente en ciudades como Madrid, aquí como aparecería Valencia, aquí aparecería, vemos aquí, parece como muy grande, en realidad pequeño, lo que pasa es que el término municipal es el mayor de España, que es Cáceres, o aquí Badajoz, o aquí Mérida. Bien, lo que quiero observar es este color azul, donde la superpoblación masculina es realmente preocupante, y no ya solo el tema de que haya más hombres, sino que también es un problema de muchísimo envejecimiento. Son hombres y muy mayores. Alguna vez se intentó, yo creo que más bien con buena intención, pero no llegó a cuajar, porque al final, si queremos fijar la población al territorio, tenemos que tener economía. Ya saben ustedes que aparecieron hace unos años ideas y propuestas que parecían muy innovadoras, como caravana de mujeres, imitando al oeste americano, algunas películas de la época. No llegaron a cuajar. Y ya centrándonos en Extremadura, quería señalar que dentro de Europa, para apostar por esta región y apuntarla dentro de lo que sería el contexto de todo el, digamos, grupo participante y adscrito a la propia Unión Europea, por eso no aparecería aquí Noruega, Extremadura se sitúa en una posición periférica, fronteriza, como vemos aquí, con Portugal. Es una región además desfavorecida y es una región que está en una situación, digamos, marginal respecto a determinados equipamientos y servicios. Sin embargo, tengo que señalar que esta región que aparece aquí, con las dos provincias más extensas de España, lo cual también le ha perjudicado porque los núcleos que están en las zonas más linderas, acceder a su capital de provincia ha sido una auténtica odisea a lo largo de los años, hasta que luego más recientemente se ha establecido ya una mejora en los sistemas de transporte que se permite acceder con una mayor facilidad a sus capitales de provincia. Pero imagínense, por un momento determinado, toda esta zona de lo que sería la mal denominada Siberia extremeña, con Herrera del Duque, Fuenlabrada, Lechosa, que tienen más lejos su capital provincial que Madrid, que estaría por aquí, o que incluso la capital provincial, Badajoz, está más cerca de lo que sería la capital de otro estado, Lisboa, que de los propios municipios a los que tiene que prestar servicios, pues entonces ustedes empezarán a pensar que es que esto necesita una ordenación del territorio. Claro, podemos decir, es que Extremadura tiene las dos provincias más grandes, tiene solo 1.058.000 habitantes, ha perdido 5.000 habitantes el año pasado, según los datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y qué puede ocurrir con 41.600 kilómetros cuadrados? No es una región muy grande. No, comparada con Andalucía posiblemente no, ni comparada con ambas Castillas. Pero si ustedes ven, Extremadura tiene el mismo tamaño que Suiza, que está aquí en color gris porque tampoco pertenece a la Unión Europea. Es del mismo tamaño que Holanda, que está aquí, y es del mismo tamaño que Dinamarca. Suiza tiene 9 millones, Extremadura 1. Dinamarca tiene 7 millones, Extremadura 1. Holanda tiene
16,3 millones de habitantes, en la misma extensión que Extremadura. Claro, ¿qué hace que Holanda cada año recupere o aumente 250.000 habitantes y que Extremadura no sea capaz de retener a unos cuantos millares de, que es lo poco que nos está ya quedando, porque realmente desde el punto de vista demográfico estamos en una situación muy parecida cada vez más a la de Castilla-León o a la de Castilla y La Mancha, es decir, en una situación cada vez más exangüe, porque no hay población capaces de, digamos, de hacer el relevo generacional. Y esto, lógicamente, nos limita también a España, porque España, no olvidemos, que está conformada por estas regiones que también pierden. Lo que es verdad es que luego es compensada por ese litoral mediterráneo y por Madrid, que siguen absorbiendo a esta población joven que sale de estos núcleos rurales. Estamos, por tanto, en una posición, digamos, equivalente a hace 60 años, con menor intensidad, pero que es una especie de flujo que no cesa, que sería el éxodo rural hacia estas grandes áreas metropolitanas. Bien, ¿qué es lo que está pasando en Extremadura y por qué hay tantas diferencias? Y esto también sirve para explicar en el resto de España. La población en Extremadura, al igual que en cualquier otro lado, no es un territorio Extremadura isotrópico, es decir, no es igual en su extensión por todas partes. Tenemos, por un lado, áreas de alta montaña, como sería aquí el sistema central, la zona de la Vera, la zona del Jerte, la zona de las Urdes, la zona de Gata, y también tendríamos otras montañas medias, como serían las Villuercas, los Ibores. Les digo esto para que vean ustedes cómo la montaña luego se va a corresponder con el tema de la despoblación y el proceso de despoblamiento. Aquí tendríamos lo que sería la zona de Sierra Morena y, lógicamente, estas áreas aquí de marrón más clarito lo configurarían lo que son las zonas de penillanura, la penillanura de lo que sería la penillanura trujillano-cacereña alcantarina, la penillanura aquí de la Serena, y luego tendríamos los grandes valles fluviales, las grandes depresiones, lo que fueron antiguas zonas de cuencas endorreicas, que es donde se mantienen los suelos de ese tipo aluvial mucho más feraces, mucho más fértiles, como podrían ser el área nordeste de Cáceres, lo que aquí a veces llamamos como Camparañuelo, con Navalmoral, Jaraíz, Talayuela, aquí en el Valle del Alagón, Árrago, con Coria o Moraleja, y lógicamente las Vegas del Guadiana transformadas por el Plan Badajoz con Don Benito, Villanueva, Guareña, Miejadas, o las Vegas Bajas con Badajoz, lógicamente, pero también Montijo, Puebla de la Calzada, etcétera. Estas áreas de depresión topográfica son las que tradicionalmente han acumulado los mejores suelos y es donde también se ubican los principales núcleos, frente a las montañas, que ahora lo vamos a ver en el próximo mapa, donde siempre ha sido un territorio hostil para el asentamiento humano. Pues ¿por qué? Pues porque realmente las montañas con esas fuertes pendientes no pueden ser cultivadas, los suelos son mucho más, como diría, mucho más erosionables, son suelos de muy poco desarrollo, tienen un perfil húmico escasísimo y eso hace, bueno, pues que tenga una vocación fundamentalmente forestal y el bosque no da las mismas oportunidades que las zonas de transformación regable. ¿Qué ocurre? Que Extremadura, en esta extensión que hemos dicho, tiene 388 municipios, algunos muy grandes, este sería el término municipal de Cáceres, casi igual que la provincia de Vizcaya, 1.700 kilómetros cuadrados, aquí estaría el de Badajoz, con 1.400 kilómetros cuadrados, estamos hablando de núcleos que tienen unas dimensiones casi de provincias, o aquí el de Mérida o aquí el de Don Benito, que son ya de unas extensiones considerables. ¿Cuál es nuestro sistema urbano? Que es el verdadero problema de Extremadura. Extremadura no tiene un sistema urbano, como hemos dicho antes, por ejemplo, de Andalucía. Por eso Andalucía es una de las regiones que, aunque no tenga un alto nivel de desarrollo, es muy parecido al extremeño, sin embargo, retiene más su población porque tiene esos núcleos de anclaje territorial, como son Sevilla, como es Córdoba, como es Granada, como es Málaga, o en menor medida Almería y Huelva. O Jaén ya cada vez más parecido a las nuestras. Nosotros no tenemos ese tamaño de ciudades. Badajoz es nuestra principal ciudad con 152.000 habitantes y lo que configuramos, y lo ven ustedes aquí destacando solo las ciudades mayores de 10.000 habitantes, que son las que considera el Instituto Nacional de Estadística como núcleos propiamente urbanos. Si lo he hecho esta representación, gracias a mi colega Jacinto, donde observamos que esto es un modelo archipiélago.
Es decir, tenemos una serie de islas mayores, Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito Villanueva y Almendralejo, que serían el G7, aquellas 5 ciudades que superan los 25.000 habitantes. Luego estarían por debajo de 20.000, serían todas de entre 10.000 y 20.000, como Navalmoral de la Mata, como Coria, como Zafra, Villafranca, Olivenza o Montijo. Aquí aparecía Miajadas, pero Miajadas ya no ha cambiado el mapa, tendré que cambiarlo. Hace 2 años que también ha desaparecido de este mapa. Ya ha descendido de los 10.000 habitantes, como le ocurrió hace unos años a Trujillo, que estaría aquí, o a Jerez de los Caballeros. Es decir, este es un modelo archipiélago. Si lo viéramos en términos estrictamente urbanos, y claro, un modelo archipiélago con islas muy pequeñas. Es muy difícil retener a la población en ciudades que no tienen capacidad de ofertar, y luego cuando a veces tenemos esas oportunidades para ofertar, nosotros mismos nos las negamos, aduciendo cualquier tipo de problema a la iniciativa que sea y que venga de donde venga, como hemos estado viendo en los últimos años. Bien, si bajamos y descendemos de nivel, estamos viendo que después existen pequeñas islas, esos núcleos de 5 a 10.000 habitantes, donde tendríamos pues Arroyo de la Luz, Quintana o Campanario, Montehermoso, o Fuente del Maestre o Llerena, pero son núcleos que también todos vamos a ver que están en estos momentos en regresión, son núcleos de transición entre lo rural y lo urbano. Y en un segundo, o en este caso tercer nivel respecto a las ciudades, tendríamos los atolones, aquellos núcleos que aparecerían con unas poblaciones entre 2.000 y 5.000 habitantes, que serían estos que ya vemos por aquí, a modo de atolones, porque estoy poniendo un símil oceánico, ¿no? Para que podamos verlo muy bien. Aquí estarían su distribución sin los nombres, pero sí, evitamos ya lo que serían esos atolones y esas pequeñas islas. Si se dan ustedes cuenta, y solo cogemos los municipios mayores de 5.000 habitantes, no estamos hablando de ninguna cosa extraordinaria, solo los mayores de 5.000 habitantes, observamos lo que les decía antes con las áreas que son más hostiles, las áreas de montaña. Mire, aquí tenemos 2.000 kilómetros cuadrados donde no hay nada, desde la parte más oriental de Extremadura a la parte más occidental, desde el inicio de la Vera hasta la finalización con la frontera en la zona de Eljas, no, aquí incluyendo las Urdes, incluyendo toda la Sierra de Gata, incluyendo todo el Valle del Ambró, todo el Valle del Jerte, no tenemos ningún núcleo que supere esos 5.000 habitantes. Fíjese, si estamos en una zona en proceso de despoblamiento, es decir, despoblación más despoblamiento como proceso. No se ha producido porque todavía ningún núcleo ha desaparecido. Y luego tendríamos lo que sería realmente llamémoslo así, los riberos del Tajo. Es decir, donde el Tajo se ha encajado sobre esa penillanura muy poco fértil. Hemos dejado de escucharte, Julián, por lo que sea. Darle a la ahora. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí. Bueno, me decía que el anfitrión. Bueno, mire, le estaba diciendo, no sé si habían escuchado esto, que la zona del norte de Extremadura, la zona de montaña, son 2.000 kilómetros cuadrados donde no encontramos ningún núcleo mayor de 5.000 habitantes. No estábamos pidiendo núcleos urbanos de gran tamaño. ¿Y eso qué ocurre? Pues porque la zona es hostil al asentamiento. Es decir, los valles no son excesivamente productivos como para soportar núcleos mayores. La presión humana sobre la escasa fertilidad de los suelos ha hecho que tradicionalmente estos sean zonas de pequeños núcleos, como luego veremos, y de mucha emigración. Igual ocurre aquí con lo que sería el encajamiento de la red fluvial del río Tajo. El río Tajo, como ustedes saben, cuando vamos por él, parece como si el Tajo se hundiera, como si tuviera entre zonas de montaña. El Tajo no está entre zona montañosa. El Tajo está entre dos zonas de una igual o similar y su altitud de penillanura, donde, como es zona de pizarra, ha ido erosionando a lo largo de los últimos millones de años y esa erosión ha provocado un hundimiento y, lógicamente, todas estas tierras, digamos, de Serorranker o Rotling, o por decirlo de una manera más sencilla, de suelos sobre pizarras o sobre granitos muy poco fértiles, ha dado lugar a este enorme despoblamiento
que se expande hacia los Ibores, hacia las Villuercas, hacia lo que sería, digamos, en la zona nordeste de Badajoz, en la zona de los embalses, del Cíjara, de Puerto Peña, etcétera, y también en la Sierra de San Pedro. Ven ustedes, todo esto no aparece, estamos aquí hablando de prácticamente 10.000 kilómetros cuadrados donde no hay un solo núcleo, ya no digo núcleo urbano, núcleo mayor de 5.000 habitantes. Es decir, estamos hablando de territorios como más del doble que Cantabria, y territorios como Asturias. Todo esto es del mismo tamaño que Asturias o el doble que Cantabria, y no hay ningún núcleo que supere los 5.000 habitantes. En menor medida, pero igual se podría dar por estas otras áreas del centro-sur de Badajoz, y lógicamente por el suroeste encontramos también este enorme territorio de despoblación en proceso de despoblamiento. Se observa, por tanto, algo también importante, es decir, que siendo muy similares en extensión las provincias de Cáceres con la de Badajoz, 20.000 y 21.600 kilómetros cuadrados respectivamente, los núcleos hay mayor concentración en la provincia de Badajoz que, lógicamente, en la provincia de Cáceres. Solo hay 2 núcleos en la provincia de Cáceres que pertenezcan a ese grupo G7, ciudades mayores de 25.000 habitantes, como son Plasencia y Cáceres, mientras que hay 5 en la provincia de Badajoz: Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanova y Almendralejo. También quiero decirles algo importante, es decir, no solo los municipios de 5.000 habitantes están en proceso de regresión demográfica. Vamos a observar que Plasencia, un núcleo importantísimo del norte de Cáceres, bien comunicado tanto con Madrid a través de la autovía que une con Navalmoral de la Mata, como con el norte de España, como con el sur a través de la antigua Nacional 630, como con la paralela autovía A66 o autovía de La Plata, estamos viendo que está en un proceso de declive económico que se concreta en una regresión demográfica. Pero igual le está pasando a Almendralejo, otro núcleo que también está dentro de ese G7. Bueno, decirles que en el último quinquenio solo 4 núcleos han crecido en Extremadura de los núcleos denominados como urbanos. 441 habitantes en 5 años, imagínense, 80 habitantes por año no es nada. Ha crecido Cáceres, igual ha crecido Badajoz, que tiene 60.000 habitantes más que Cáceres, también 451, 378 ha crecido Mérida y 309 ha crecido Don Benito. Son los 4 únicos núcleos que han crecido y muy poco. Están en una situación de meseta. Cuando uno empieza en la meseta significa que la regresión que viene es un escenario no solo previsible, es un escenario con el que tenemos ya que contar, porque antes de llegar a meseta hemos tenido fases donde tanto Badajoz como Cáceres, como Mérida o como Don Benito han tenido fases ya de crecimiento en algunos de los años. A partir de ahora vamos a ver cómo esa meseta, salvo que haya un cambio extraordinario en nuestra estructura económica, pero tendrían que venir iniciativas muy importantes y yo creo, y no quiero ser pesimista, todo lo contrario, yo creo que los fondos de Next Generation pueden ser nuestra última oportunidad para cambiar totalmente y dar un salto y colocarnos en un nuevo patamar, como dirían los portugueses, en un nuevo nivel que nos permita, digamos, aprovechar todo nuestro potencial territorial. Y cuando hablo de potencial territorial estoy hablando de potencial agrario, forestal, ganadero, estoy hablando de nuestro potencial minero, de nuestro potencial ambiental, de nuestro potencial hídrico, de nuestro potencial solar, porque si algo tienen estos 41.000 kilómetros cuadrados de escasa población es que los recursos son inmensos. Sí, si los holandeses, alguna vez lo comento mucho con una técnica superior de apoyo que he tenido a la investigación durante mucho tiempo holandesa, de Van Heyseling, decía, si aquí tuviéramos a los holandeses esto cambiaba. ¿Por qué? Porque los holandeses, fíjense, que consiguen seguir creciendo y eso que pierden por una parte importante de su Producto Interior Bruto en conquistarle terreno al mar, porque allí no tienen suelo y además con la amenaza que les viene del crecimiento del nivel. Nosotros aquí no tenemos nada de eso y somos incapaces de aprovechar nuestros recursos. Al contrario, nos estamos autolimitando por poner figuras que en muchos casos no tienen ningún sentido desde el punto de vista ambiental. Bien, esto es lo que quiero que a ustedes les quede claro. Nuestro gran vacío demográfico es extraordinario. No tenemos apenas
población y los pocos núcleos urbanos son de muy escaso tamaño. Para darles una pequeña referencia, Badajoz en el ranking de todas las ciudades españolas ocupa la posición 42, Cáceres la posición 69, Mérida la 125 y ya del resto ni hablamos. Es decir, que no tenemos un sistema urbano que nos permita competir. Y aquí ya tendríamos, pues eso, los asentamientos propiamente rurales por debajo de los 5.000 habitantes. Ven ustedes, se concentran todos estos pequeños núcleos en las zonas de montaña, en la zona, tanto en la Sierra de Gata como en las Urdes, como en la zona del Jerte o la Vera, como en la zona de los Ibores, las Villuercas, como en el área, como les decía antes, de la denominada Siberia, en la zona de San Pedro Montánchez y en la zona también sur de Badajoz, en el área, digamos, de lo que sería Sierra Morena, y núcleos de mayor intensidad en lo que viene a ser las Vegas del Guadiana, la Tierra de Barros, donde anteriormente podíamos ver en el mapa, donde se concentran también núcleos importantes, además de Almendralejo, podemos considerar a Villafranca, podemos considerar a Fuente del Maestre, Zafra o Los Santos de Meimona. Bien, estamos muy relacionados. ¿Qué ocurre con todo esto? Que fíjense que si observamos el mapa de Extremadura entre el año 2001 y 2011, que es cuando crece Extremadura, desde 1960 que empezó a perder población, no crecía. Pues entre el año 2001 y 2011, claro, crece toda España, Extremadura crece muchísimo menos, pero crece. Y en ese sentido hay un proceso interesante también de llegada de inmigrantes, lógicamente con muy poco peso, porque frente a una media española de un 12% de población inmigrante, en Extremadura estamos en el 3%. Bueno, pues como ven ustedes, solo los núcleos que aparecen en verde son los que experimentan un cierto crecimiento. Y claro, parece como si el tamaño fuese inmenso, pero lo que habría que advertir es que lo que les señalaba antes, es que Cáceres tiene un extenso término municipal y por eso la mancha aparece como un verde muy extensa. En realidad es el término municipal, porque los municipios de alrededor no crecen. Igual le pasaría a Mérida, que ocupa muchísima extensión, o lo mismo podríamos decir de Badajoz. Olivenza estaría aquí. Y los que más crecen, aquí estaría Plasencia, para los que no estén viendo y quieran situarse, aquí estaría Plasencia, aquí estaría Coria, aquí estaría Moraleja, aquí estaría Malpartida de Plasencia, aquí estaría Navalmoral, y aquí hay dos núcleos pequeñitos que crecen extraordinariamente. ¿Cuáles son? El Gordo y Berrocalejo, precisamente donde hay una iniciativa privada que luego tuvo la mala suerte de caer en zona cepa, y saben ustedes que me estoy refiriendo a la urbanización de Valdecañas, que durante el periodo 2007-2011 tuvo un crecimiento extraordinario. Ningún otro núcleo rural de España alcanzó el desarrollo ni económico ni demográfico de estos dos núcleos. Y no solo ellos, también crecieron Almaraz, que ofrecía mayores servicios para la población que trabajaba aquí, y un pueblecito de aquí de Toledo llamado Oropesa. Bien, si ustedes siguen todos los municipios y luego los que siguen creciendo, lógicamente, es Almaraz, Don Benito y Almendralejo. El resto, ven ustedes, está todo en pérdida demográfica. Aquí, bueno, aquí hay un poquito que aquí lo tienen ustedes, que es Llerena o que es Zafra y Los Santos. El resto es todo pérdida demográfica por una situación donde inclusive núcleos importantes como Trujillo se encuentran en esa fase de decrepitud y ya empieza también en alguna medida a vislumbrar lo que luego le pasaría a Miajadas. Bueno, aquí es una radiografía extraordinariamente negativa a pesar de haber crecido. Pues ahora imagínense si lo comparamos con el decenio siguiente, 2011-2020. Fíjense ustedes que antes había algunos núcleos más en verde, ahora solo están Cáceres, Mérida, Don Benito y algún pequeño núcleo aislado, que son los únicos que tienen evolución positiva. El resto, miren ustedes aquí qué bien se ve lo que sería, y antes denominábamos la cuenca del Tajo. Aquí se ve perfectamente los riberos del Tajo, las sierras de los Ibores y la zona de Guadalupe, las Villuercas. Aquí estaría toda la Serena, bueno, y todos los demás que digo porque pierden con mayor intensidad, al igual que la Sierra de Gata. Pero esta radiografía es que todo el territorio está en un proceso de decrecimiento extraordinario. De todos los municipios, de los 388 municipios, 355, o sea, el 91,5% está en pérdida demográfica. Aquí aparecen en qué porcentaje cada uno de ellos. Bien, y aquí quería hacer una salvedad.
Saben ustedes, y lo podrán ver en toda la prensa nacional, también en otros países, la Unión Europea ha decidido apoyar a la lucha contra la demografía a aquellos núcleos que hayan perdido o bien el 1% anual de media entre el 2007 y el 2017 o aquellos cuya densidad demográfica sea inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, digo, ¿y esto cómo puede ser? Primero, la densidad no mide nada. La densidad te está diciendo la extensión que tiene y si tiene poca población, pero no se relaciona con el desarrollo. ¿Por qué no han introducido el desempleo o las bajas rentas o el Producto Interior Bruto? La densidad no. No debería. ¿Por qué? Si tenemos que considerar que Australia, con 3 habitantes por kilómetro cuadrado, es un país atrasado, si estuviera en Europa, se acogería a esos fondos. O Canadá, con 4 habitantes por kilómetro cuadrado, si estuviera en Europa, también se acogería. Oiga, mire, la densidad no mide nada. Y además veo muy mala intención en ese criterio, porque, hombre, las densidades se hacen por habitante, no se dice 12,5. Podrá ser 12 o 14 o 20, que habría que ver luego dónde ponemos, porque si hubiéramos puesto 20 habitantes por kilómetro cuadrado, incluimos a toda la provincia de Cáceres, y al 40% de los municipios de Badajoz. Pero se ha optado por el 12,5. Pero lo peor es que han cogido el periodo 2007-2017. Hombre, justamente cuando nosotros estábamos creciendo. Les he dicho que cuando hemos crecido desde 1960 hasta ahora ha sido en el periodo 2001 al 2011. Si nos cogen 2007, 2017, resulta que nos quitan, porque estábamos creciendo, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Nos quitan un quinquenio. Solo perdemos en el siguiente. O sea, que de lo que teóricamente nos debería favorecer de un decenio, nos han quitado ya 5 años, con lo cual las cuentas no nos salen en todos los casos. ¿Por qué no han cogido el periodo como tiene que ser actual, 2011-2020 o inclusive mejor, el último quinquenio, que es donde saldríamos extraordinariamente beneficiados? Y porque además el último quinquenio se ajusta más a la tendencia real y no con medicina del 2007. Oiga, mire usted, la analítica que yo tuviera entonces ya no me sirve. ¿Ustedes se imaginan medicándose con una analítica que le hicieron en el laboratorio hace tantos años? No, ¿verdad? Porque no sabe cómo ha evolucionado. Pues igual pasaría. Bueno, yo hice aquí un pequeño cálculo. Si en lugar de 2007 a 2017 hubiéramos cogido 2011-2020, pasábamos de 144 municipios que se cogerían a ese menos de 10% de pérdida demográfica en el decenio de más del 10%, o sea, un crecimiento negativo del 10%, uno por año. Bueno, pues pasaríamos de 144 municipios acogidos a esas ventajas a nada más y nada menos que a 184. Pero si hubiéramos elegido una pérdida del 9%, estaríamos con 220 municipios. Oiga, vamos a ver aquí quién establece los criterios y cuál es el rigor en su aplicación, que yo ya me estoy empezando, digamos, a cuestionar muchas cosas. Bien. Por ir terminando y no abrumarles con muchos más datos, aquí serían, si alguien quiere luego más información, aquí sería cómo evolucionan durante los distintos años. Pero aquí hay un dato suficientemente ilustrativo de la realidad. Fíjense que en el periodo 2015-2019, prácticamente el último quinquenio, en Extremadura, de los 388 municipios, en 110 no hay ningún nacimiento, o en todos los 5 años o en alguno de esos 5 años. Y aquí estarían. Lógicamente, 91 se corresponden con la provincia de Cáceres porque tiene esos núcleos mucho más pequeñitos en zonas de montaña, más envejecidos, como dijimos antes, y 19 le corresponden a la provincia de Badajoz. Esto es una realidad incontestable, ¿no? Y, bueno, ¿esto a qué está dando lugar? A que nuestra pirámide demográfica, fíjense ustedes cómo ha evolucionado del año 2001, que teníamos mucha población en estos grupos de edad relativamente joven, o por lo menos un porcentaje significativo, a irse encogiendo. Lo que está en colores es la realidad de ahora. La pirámide se va restringiendo, se va constriñendo en su base y va aumentando en la cúspide. Es decir, cada vez tenemos más viejos y cada vez tenemos menos jóvenes. Esto es una pirámide que la proyección natural
no solo es la que nos ha marcado el INE, que vamos a tener mucho menos de 1 millón de habitantes dentro de 15 años, que vamos a ser 970.000, vamos a ser dentro de 25, para serle más exacto, cuando desaparezcamos la generación del baby boom, vamos a retrotraernos en población 200 años atrás. Nos vamos a ir a finales del siglo XIX, 1870, cuando nos llega el ferrocarril, para que se hagan ustedes una idea, pero con una diferencia, que vamos a ser 10 veces más viejos que entonces, la proporción de población, con lo cual la recuperación demográfica va a ser imposible, por una cuestión estrictamente de capacidad reproductiva, ¿no? Miren, aquí pueden ustedes comparar la población de España, que sería esta línea discontinua, con la de Extremadura. En algunos casos estamos mejor, pero aquí les pongo una zona rural propiamente, donde casi todos los municipios tienen menos de 2.000 habitantes, que lo integran de la zona norte de Cáceres y parte de las Villuercas. Como ven ustedes aquí, esta pirámide ya es una realidad. Es decir, las cohortes mayores de 65 años no solo multiplican por 5 a las cohortes menores de 16 años, pongo más de 65 porque es la población no activa jubilada, y la de menos de 16 años es porque es la población que no tiene edad activa legal y que por lo tanto no se va a incorporar al mundo laboral y que por lo tanto ambas son dependientes. Bueno, pues la población que, imagínense que esta población que está aquí cada vez más reducida tuviese por sí misma, menos mal que dependemos de las transferencias, tuviese que mantener a esta población envejecida y que cada vez va más, y también al mismo tiempo a esta población más joven, donde aquí la pirámide se ha invertido. Esto, si ustedes recuerdan lo que hacen los castellers en Cataluña para celebrar sus fiestas, tienen mucha población abajo, joven, que va soportando a los que van subiendo. Aquí es cada vez menos, es un castellers invertido. Fíjense que es que apenas hay población joven para soportar el peso de la cúspide demográfica de población anciana. Esta población, fíjense, que es prácticamente en proporciones ridículas, por no decir casi irrisoria, su representación. Bueno, llegamos ya quiero ir finalizando, porque luego tendríamos una media hora para sugerir preguntas o discrepancias o entrar en el debate, como ustedes lo consideren. Fíjense que de 388 municipios de Extremadura, más de la mitad, 201, tienen menos de 1.000 habitantes y albergan al 9%. Pero yo quería hacerles una llamada de atención, es decir, lo que es peor, el 73%, 3 de cada 4 municipios de Extremadura, 283 en total, no superan los 2.000 habitantes. Eso es lo mismo prácticamente que hay en España. Porque claro, como entramos Galicia, entramos Asturias, entramos Cantabria, entramos parte del norte de Aragón, o etcétera, municipios aún más pequeños en general que Extremadura, digamos que estamos en una proporción. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en España los municipios menores de 2.000 habitantes solo suponen el 3,3% del problema rural, pero en Extremadura suponen el 20%. Es decir, multiplicamos por 7 el problema de la ruralidad de España. Ahí es donde yo quería hacer una especial incidencia. Aquí se agrava mucho más. ¿Y qué ocurre? Porque realmente nuestros municipios son residencias naturales de ancianos. Si ustedes se dan un paseo por cualquiera de estos municipios menores de 2.000 habitantes, seguramente que algunos de los que nos escuchen o viven o proceden de uno de esos municipios podrá comprobar que cuanto digo es verdad. Es decir, ustedes se la van por las calles, en invierno no hay nadie y ahora cuando empiece mejor el tiempo lo que van a encontrar a gente muy mayor sentada en los umbrales de las puertas, un poquito dividilla en vacaciones que vienen los nietos o los bisnietos y poco más. Y de tal manera que también en Extremadura casi 50 municipios tienen menos de 250 habitantes y todos juntos suman la misma población que tiene Guareña, 7.300, o que tiene Moraleja. O sea, 50 municipios para sumar lo que tiene un núcleo que tampoco es grande. Y sin embargo, en cada uno de esos municipios que caben en un bloque de piso de 5 a 15 plantas de altura, yo creo que había que plantearse también la necesidad de fusionar, porque esto es un coste tremendo. Ya sé que políticamente parece que no hay predisposición, pero hace muy poco hemos publicado Demi Van Hasseling y yo una comparativa entre Holanda y Extremadura y cómo ellos están en la tercera fusión.
los países ricos son ricos no solo porque se organizan mejor, sino porque además también tienen menos derroche. Habrá que plantearse también el evitar en estos momentos donde trasladarse de un núcleo rural al núcleo, digamos, matriz más próximo, que está a 10, 12 kilómetros, son 5, 8 o 10 minutos por carretera. Yo creo que no es como antes, que había que desplazarse en caballería o de sangre, ¿no? En mulas o en caballos. Oiga, estamos moviéndonos de otra manera y con una red magnífica que nos permite conectarnos, y que habrá que concentrar mejores equipamientos y mejores servicios y no despilfarrarlos por doquier. Pero bueno, eso sería para entrar en otro debate. Claro, todo esto hace que también, sin entrar en eso, que el envejecimiento traiga, como vemos aquí en la buena parte de las regiones españolas y también algunas portuguesas, salvo Lisboa, y aquí, bueno, aquí también se salva, además de Madrid, se salva en Cataluña o parte de Aragón, el País Vasco, etcétera, que seamos la región menos competitiva en el índice general de I+D, de innovación, de desarrollo, de incorporación tecnológica, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto es una especie de retroalimentación de pescadilla que se muerde la cola y que nos va a hacer difícil salir de esta situación si no rompemos el modelo estructural, si no rompemos realmente la forma de producir. Bien, y yo ya lo quería terminar por aquí. Fíjense que el territorio de Extremadura es mayor en extensión, no solo que sea igual que Holanda o igual que Suiza o igual que Dinamarca, sino que es mayor que 64 países. Bueno, pues uno de los temas es que aquí tenemos una cuestión clave, y esto son los datos que utiliza la imagen del satélite Corine en Vancouver. Bueno, pues como ven ustedes, tenemos 2.700.000 hectáreas de superficie forestal. Buena parte de ellas son las denominadas dehesas, de encinas y de alcornoques. Tenemos la mayor reserva de agua hídrica, de agua dulce de toda España, con nuestros grandes embalses, el de Cíjara, el de Puerto Peña, el de Orellana, el de La Serena, el de Alange, el de Cedillo, el de Alcántara, que tiene 90 kilómetros, el de Valdecañas, que antes hemos mencionado, o el de Gabriel y Galán. Son embalses extraordinarios con un enorme potencial, pero que lo tenemos limitado por algo fundamental, porque nos hemos puesto a delimitar áreas protegidas como si no hubiera mañana. ¿Y qué hace? Porque en Extremadura tengamos como zonas cepas, zonas de especial protección de aves, donde prácticamente no puedes construir absolutamente nada, y LID, lugares de interés comunitario, nada más y nada menos que el 30% del territorio, 1.300.000 hectáreas. 1.300.000 hectáreas parece mucho o poco, no lo sé lo que le parecerá a la gente, pero significa que de toda la superficie protegida que España aporta a la Unión Europea, superficie protegida continental, el 24% lo aporta Extremadura, cuando territorialmente solo suponemos el 8%, es decir, que triplicamos la media española en espacios protegidos. Y ahora ya, si lo ponemos en relación con la población, resulta que multiplicamos extraordinariamente a cualquier otra región de Europa. ¿Por qué? Porque nos salen que Extremadura tiene 1,3 hectáreas protegidas, ya no hablo de forestal, que sería mucho más, no, 1,3 hectáreas protegidas por habitante, cuando la media española es de 0,11 hectáreas protegidas por habitante. Es decir, multiplicamos por 14 veces a la media española en estas áreas protegidas. Y bueno, ya para ir concluyendo, lo que llama poderosamente la atención es que Extremadura solo tiene como superficie artificial, es decir, aquellas que integran nuestros núcleos urbanos, que son pequeños, hemos visto, nuestros núcleos rurales, mucho más pequeños, nuestra red de comunicaciones, todo esto solo supone el 0,6%. He puesto aquí el mapa del 2000, pero sí, es que no lo he actualizado, me confundí esta mañana. Si cojo el del 2018, que es el más reciente, Extremadura ha pasado del 0,56 al 0,67. Cuanto más hemos crecido, que ha sido desde el año 2000 hasta ahora, con la creación de las infraestructuras, de las autovías, y cuando hemos tenido ese crecimiento demográfico que hemos reflejado antes y que permitió crecer a nuestras principales ciudades, pues aún así, solo el 0,6% es área, digamos, artificial. Fíjense ustedes que aquí no se ve nada rojo. Tenemos que apurar mucho la vista para encontrar aquí este núcleo que lo parte el río, que es Badajoz. Tenemos que apurar enormemente la vista aquí para ver Mérida. Fíjense, enormemente la vista para ver Cáceres.
aquí Don Benito, aquí Villanueva. Y hay que apurar la vista para ver aquí, que casi no se ve, aquí alargadito, Plasencia. O sea, no se ve nada. Tenemos un territorio tan extraordinariamente vacío que les voy a dar un ejemplo. Estamos aquí, en Cáceres. Ya ahora mismo estoy aquí. Pues si me quiero ir desde Cáceres hasta Badajoz, 90 kilómetros, vamos a redondearlo a 100 en todos los casos, 100 kilómetros, ¿saben ustedes cuál es la densidad? De 2,1 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, la densidad de ganado, incluso la densidad de ciervos y jabalíes, es superior a la densidad humana. Pero si en lugar de irme desde Cáceres a Badajoz, me voy desde Cáceres a Valencia de Alcántara, a la frontera con Portugal, otros 100 kilómetros, tengo 1,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero digo, bueno, vamos a ver si tengo suerte. Me voy a ir desde Cáceres hasta Plasencia, 80 kilómetros. Tenemos Cañaveral, tenemos Ibernando. ¿Cuánto nos sale? 1,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Y estoy hablando 1,8 en 20 kilómetros a un lado y a otro de la autovía, en ese buffer. O sea, en todos los casos no es ese cachito, sino en 20 kilómetros a un lado y a otro. Estoy hablando por lo tanto, de una línea de 40 kilómetros cada vez que engancho. Y digo, bueno, pues me voy a ir de Cáceres a ver hacia la zona oriental qué pasaría. Me voy a ir hacia Castilla-La Mancha, hacia Lía, pasando por Trujillo y luego Guadalupe, a ver qué pasa. Me salen, porque está Trujillo y eleva un poco, me salen 2,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, pues lo vamos a intentar ya por último, o por penúltimo. Si me voy de Cáceres a Mérida, que hay 70 kilómetros, ¿qué ocurre? Pues efectivamente, 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y 3,8 si me voy a Don Benito Villanueva, porque tengo que pasar por Las Torres y Miajadas. Ven ustedes, esto es un auténtico desierto demográfico. No sé si son conscientes nuestros gestores de esta auténtica realidad y la población en general. Así que, bueno, podría extenderme mucho más cuáles son las respuestas, pero yo lo quedaría por aquí para no abrumarles a ustedes con tanta información. Así que les reitero mis agradecimientos por haberme dado la oportunidad de estar esta tarde con ustedes, y a partir de este momento me abro a cualquier tipo de preguntas, sugerencias, cuestionamientos, cualquier elemento que ustedes estimen interesante para generar un cierto debate sobre algo tan preocupante como es el tema de la población, que por fin, después de muchos años, también la Unión Europea lo ha asumido, y España con las políticas puestas en vista, aún todavía no la hemos desarrollado, esperemos que bien y que sea así, y que podamos colaborar en lo que serían las respuestas al reto demográfico, porque en la demografía está todo. Sin población no queremos el territorio, porque parecería que un territorio vacío deja de ser realmente ese concepto de territorio ordenado, estructurado, organizado, a ser un espacio geográfico donde, bueno, simplemente ese espacio con vegetación, con fauna, con suelos, con ríos, pero si no existe el ser humano, aquello es un gran, como le digo, un vasto espacio geográfico sin ninguna otra utilidad. Así que muchísimas gracias a todos y me quedo abierto a cualquier sugerencia. Muchas gracias, Julián. Yo creo que nos has dejado descolocados con tantos datos. Primero, por tu capacidad de retenerlo, y segundo, por comunicarlas con esa fuerza, que creo que se nos han bueno, seguido un poco de vapuleo, ¿no? Hay muchas preguntas en el chat, ahora vamos a repasar algunas. Te agradecemos, como no, en primer lugar, tu exposición, que, bueno, nos habla mucho también de tu recorrido y tu compromiso con el lugar, ¿no? Porque creo que vuelve detrás de tus palabras la preocupación, más allá de los datos fríos, la preocupación que tú vives, ¿no? En el chat, por lo poco que he ido viendo, también ahora supongo que se te va a plantear una pregunta en torno, bueno, a esta disyuntiva, ¿no? Para evitar que se vaya la gente, o tenemos, por lo tanto, que alterar el ecosistema o dejar de ser sostenible, o, bueno, algunas preguntas he visto, pero yo antes de todo esto, tú has dejado caer algo, sería motivo de otra conferencia tuya y seguro que nos enriquecería mucho, pero no sé si brevemente algo que creo que a todos nos está dando vuelta, el por qué, esto, por qué hemos llegado hasta aquí, algo ha dejado caer, ¿no? Y según tu diagnóstico, ¿cómo acometer para que esto no siga siendo esta sangría? Si es que se puede acometer
y se debe acometer, que es un problema también que puede haber de fondo, ¿no? Si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Pero ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Y alguna vía de solución para dar la vuelta? Tú has dejado caer algo ahí entre líneas, pero ahora te pediría también, ¿no? Por no dejarnos con la mina en los labios. ¿Por qué y cómo hacerle frente a esto, ¿no? Y ahora ya doy paso, Leo, las preguntas que hay en el chat. Bueno, pues fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque no hemos acertado con el modelo de desarrollo regional. Durante muchos años, especialmente desde que tenemos el Estatuto de Autonomía, anteriormente, digamos que las políticas se decidieron en Madrid, se primaron una serie de áreas, como ustedes saben, con los polos de desarrollo, se primó Madrid, se primó el País Vasco, se primó Cataluña, Valencia, algunos núcleos de interior, como Valladolid, como Zaragoza, como Sevilla o como algún núcleo gallego, y el resto del territorio quedó, digamos, como suministrador de mano de obra barata en aquel momento, pero que también sirvió, no hay que mirarlo todo negativo, también sirvió para que una población fundamentalmente agraria en una economía de subsistencia pudiera trasladarse a esas otras zonas. Ahora se cuestiona mucho, pero en aquel momento siempre hay que analizar la historia en su momento. En aquel momento fue lo mejor que le pudo ocurrir. ¿Por qué? Porque se experimentó un crecimiento extraordinario, las familias pudieron acceder a una vivienda, pudieron acceder a un empleo en muchas mejores condiciones y luego hubo otra segunda fase. Hay un cambio, pasamos de la dictadura a la democracia y, bueno, todas las regiones se dotan de sus propios estatutos de autonomía. Lógicamente, la Constitución dice que España se constituye en un Estado descentralizado frente a lo que había venido siendo, no, anteriormente jacobino. Y, bueno, cada región tiene su capacidad para introducir modificaciones en el modelo. Unas aciertan más, Extremadura no acertó, otras tampoco acertaron. Otras dieron la vuelta. Estoy pensando, por ejemplo, Murcia hizo un cambio muy importante durante todos estos años. También lo ha hecho Galicia, que ha sido la comunidad autónoma que más ha crecido entre el año 2000 y el 2020. Estoy refiriéndome siempre a lo más reciente, ¿eh? Sin embargo, Asturias, que había sido antes, durante la época de la dictadura, un área primada, Asturias ha venido a sufrir muchísimo el problema de la despoblación y el problema del desempleo, etcétera. Bueno, cada región opta por algo. Aquí elaboramos los PDR, los planes de desarrollo regional que se elevaban a Europa. Y yo entiendo que en un primer momento en Extremadura todo eran necesidades, necesidad de infraestructura, necesidad de equipamiento, todo eso estaba muy bien, pero no hubo un plan complementario, es decir, además de las infraestructuras de comunicaciones, necesitamos infraestructuras de producción. ¿Para qué? Para que sirvan de anclaje territorial, porque podemos tener grandes autovías, podemos tener incluso AVE, que todavía no ha llegado, pero el AVE también lo hemos visto perverso en muchas zonas porque sirve para succionar cuando no hay un elemento de anclaje. Y yo creo que ha faltado una política de ordenación del territorio. En estas dos grandes provincias tan extensas, tan lejanas de sus capitales, la mayor parte del territorio, se tenía que haber procedido a una reordenación, llamémosle comarcalización. ¿Para qué? Para que la gente tuviera mucho más cercanos los servicios y los equipamientos. Se intentó, con buena intención, distribuir a todos los municipios, con la idea de que llegara a todos. Pero claro, cuando no es tanto y además se difumina y se disemina por todos, al final estás también tirando grano que no va a crecer en determinado suelo. Hubiéramos hecho una política de ordenación territorial basada en la comarcalización, concentrando determinados equipamientos para que la población acceda sin tener que trasladarse, eso hubiera sido una buena propuesta. Nunca es tarde, también lo digo. Y al mismo tiempo, que es la pregunta clave, es que Extremadura no ha realizado un cambio de modelo productivo total. Yo creo que ha faltado bastante coraje en hacer un cambio de modelo productivo. Claro, yo sé que muchas veces eso tiene un coste político, también es un tema social, cultural, no estamos acostumbrados aquí a hacer grandes cambios, la gente que vive más o menos asentada y tenemos un porcentaje de funcionarios que duplica la media nacional, quiere llevar una vida muy cómoda en general, eso que hace que nuestros jóvenes al final terminen una titulación, sea académica o sea profesional, y acaben todos emigrando porque no tienen oportunidades. Nos oponemos a cualquier iniciativa, lo hemos visto en Valdecañas, lo vimos con la refinería, todo es malo, todo es un elemento que contamina. Oiga, mire usted, en Europa ya tenemos
instrumentos como son la evaluación de impacto ambiental, precisamente para que cualquier tipo de actuación esté monitorizada y cumpla con unos requisitos muy estrictos, tanto de compensación como de corrección y como de restitución ambiental una vez terminada determinada actividad. Bien, ahora, ¿queremos mantener esta situación que algunos llaman sostenible? No, mire usted, esta situación ambiental puede ser muy buena, que no es tan buena, pero desde luego no es sostenible, porque el ambiente no solo es la flora y la fauna, eso es un error. El ambiente, tanto según la Organización de Naciones Unidas como la Directiva Comunitaria, dice que el ambiente lo integran estos 5 elementos, lo digo para que se les quede grabado a quienes están viendo. Las personas. En segundo lugar, primero las personas, lo recalco porque así viene. Y también vienen los objetivos del desarrollo sostenible. Si ustedes leen los 17 objetivos de las ODS, hablan de erradicación de la pobreza. ¿Lo recuerdan? Vale. Bueno, primero las personas. Segundo, flora y fauna. Tercero, suelos, clima, ríos, etcétera. Cuarto, los bienes materiales, o sea, infraestructuras, equipamientos, los bienes materiales hechos por el hombre. Y quinto, la interrelación entre todos ellos. Eso es el ambiente. O sea, no es uno sobre otro. Entonces yo creo que se están equivocando mucho los términos y tendríamos que ir más que un desarrollo sostenible, porque ya se ha prostituido el concepto, llamamos sostenible a todo. Mire usted, el concepto de desarrollo sostenible es tan etéreo, tan vacío, que no tiene en estos momentos ningún sentido, se utiliza ampliamente. Ahora, vamos realmente a cuál es el concepto de desarrollo sostenible. Yo se lo digo, según el informe Brundtland. Lo define así, claro, nadie puede estar en desacuerdo, es muy poético. El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer el uso de los recursos por las generaciones venideras. Oiga, ahí estamos todos de acuerdo. Pero el desarrollarnos compromete el uso si se hace un desarrollo racional, un desarrollo compatible entre la preservación de la naturaleza y el desarrollo social y económico, porque si no tocamos nada, la población se va, que es lo que está pasando. Miren, hay un proverbio que se dice mucho en Don Benito, ya que antes lo citaba Jairo Mejías, dice, guarro gordo y que pese poco, mire usted, de eso no hay. Si usted quiere comprar eso, no lo hay. O sea, usted no puede tener un Mercedes a precio de Seat Panda. Mire usted, de eso no hay. Usted tendrá que transformar sus recursos de una manera racional, cumpliendo con los requisitos legales y cumpliendo con todos los procedimientos correspondientes. Y es la única manera de ir hacia adelante, ir avanzando en estos, digamos, escenarios que se abren nuevos. Y yo creo que los fondos de Next Generation son una oportunidad que el gobierno autonómico va a poner en marcha, pero que tendrá que seleccionar muy bien cuáles son aquellas medidas que sirvan de efectos sinérgicos o multiplicadores, que sirvan de arrastre, que sirvan de locomotora. Y luego ya veremos qué otros también son necesarios, pero hay que empezar a cambiar absolutamente la estructura productiva. Ya tenemos infraestructura de comunicaciones, estamos pendientes del AVE, aunque yo ya saben mi opinión sobre el AVE, pero solo nos queda eso. Tenemos el resto con unas carreteras magníficas, salvo la autovía que nos queda por terminar en el trozo extremeño desde Torrefresneda hasta Ciudad Real, que sería la Nacional 430 o autovía del Levante, que comunica el Atlántico portugués desde Lisboa hasta el Levante español. Solo nos queda eso. Y lo demás, tenemos unas infraestructuras que alguien dice, es que hay que hacer la autovía Cáceres-Badajoz. Mire, la autovía Cáceres-Badajoz tiene 3.700 vehículos día, que es la intensidad media diaria, no da para una autovía. Y además es un paisaje extraordinario. ¿Por qué vamos a tener que quebrar aquello? Vamos a hacer un tercer carril en algunas curvas de tercer carril de aceleración para los vehículos lentos. Y luego, quien quiera irse por autovía ya puede irse de Cáceres a Badajoz y viceversa. Coge Cáceres a Mérida y de Mérida a Badajoz y al contrario. Tenemos la autovía hecha. Ahora, gastarse 400 millones de euros cuando hay tantas necesidades me parece una auténtica aberración. Bueno, no sé si con esto respondo un poco a lo que me preguntaba Luis Antonio. Responde mucho y nos va a dar que hablar después. También la idea de nosotros como partido esto es volcarlo tanto en el grupo de Extremadura como un grupo de repoblación rural que tenemos también a nivel nacional. Y creo que, bueno, a mí por lo menos me está haciendo que pensar, es cierto, porque te sales de lo que es habitual, ¿no? Que es defender la conservación de
de la naturaleza, ¿no? Para no caer en un desarrollismo que después podamos pagar con el paso del tiempo, pero es cierto, como tú dices, que el equilibrio es muy importante, ¿no? El desarrollo sin naturaleza no es sostenible o no es bueno, pero sostenibilidad sin personas, ¿para qué? Nos va a dar que pensar. Te traslado algunas preguntas que hay aquí, ¿vale? Bueno, había una que un poco así, no sé si va a raíz. ¿Es viable Extremadura como región? Incluso creo que la misma persona, Jonás, decía, ¿y no se podría asimilar la parte de Cáceres a la Castilla de arriba y la parte de Badajoz a Andalucía? Bueno, esto, quien lo lea y sea extremeño igual le duele, pero yo no voy a cortar ninguna de las preguntas que hay aquí. ¿Es sostenible Extremadura como región? Vamos a ver, yo creo que pocas regiones son sostenibles desde el punto de vista económico. Si ustedes ven cualquiera de las tablas, digamos, de financiación del Estado, el Estado tiene unas figuras que se llaman los fondos de compensación interterritorial, ahora también están los fondos estos de solidaridad, donde las regiones más ricas compensan a las regiones más pobres. Ustedes saben que existe la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. Bueno, no me voy a extender en ello, pero digamos que también es verdad que en un territorio tan amplio ha habido regiones ganadoras y han sido ganadoras porque antes se apostó por ellas. Ahora ellas tendrán que, en justa correspondencia, compensar a las regiones que cedieron esa primacía. Entrar ahora en que si Cáceres más para Castilla y León o Badajoz más para eso. Mira, yo creo que es que hay todavía mucha gente que no ha asumido el tema de Cáceres-Badajoz y está pensando que es que Cáceres sale perjudicada. Mire, le voy a decir, seguramente que esto no va a gustar en algunos cacereños. Yo tengo la doble nacionalidad, ¿no? De hecho, llevo muchos más años acá que en la provincia de Badajoz. Les puedo decir lo siguiente. Cáceres tiene 385.000 habitantes, ¿verdad? Badajoz tiene casi 700.000, 670.000. A la hora de, como muchas veces dice, es que tienen más fuerza. No, mire usted, 65 diputados en la Asamblea de Extremadura, si ustedes echan los cálculos, por habitante, si le correspondieran por habitante, a la provincia de Cáceres le correspondían 23 y a la provincia de Badajoz 42 diputados. ¿De acuerdo con esto? Vale. Si seguimos abundando, podríamos ver, dice, no, es que Cáceres pierde más población. Bueno, es que usted entienda lo siguiente, lo hemos visto aquí en el sistema de asentamientos y núcleos urbanos. ¿Qué le ocurre? Cáceres tiene 224 municipios para menos de 400.000 habitantes. Badajoz tiene 164 para casi 700.000. Es lógico que el tamaño de los núcleos, piensen ustedes en los mapas que hemos visto anteriormente, sean mayores. Cuanto mayor es un núcleo, más tarda y menos población pierde proporcionalmente. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de los núcleos menores de 1.000 habitantes que hemos visto están en todo lo que serían las zonas de mayores hándicaps, de mayores hostilidades para el asentamiento, es decir, en la Sierra de Gata, en las Urdes, el Valle del Ambroz, en el Valle del Jerte, en parte de la zona de la Vera, en la zona de los Ibores, en la zona de la Biurca, es decir, ahí pierde mucha población, o en la zona de la Sierra de San Pedro. Pero si las zonas de montaña de Badajoz las comparáramos, pierden igual. Es decir, si vamos a Risco, Garlito, Baterno, Santi Espíritu, todos son municipios pequeños de lo que es el nordeste de la provincia de Badajoz, de lo que es esa mal denominada Siberia, pierden en la misma proporción que los municipios pequeños de la provincia de Cáceres. Es una cuestión, aquí el tamaño se importa, aquí el tamaño se importa. Y esa es la auténtica realidad. No porque haya más favoritismo, ¿no? Eso se podría ver inmediatamente si uno analiza la contabilidad de las inversiones en una provincia u otra. Algunos se llevarían una sorpresa y a lo mejor no quisiera esa división norte-sur, Cáceres hacia el norte y Badajoz con Andalucía. Quizás alguno se lo planteara nuevamente. No sé si con eso respondo. Bueno, creo que sí, si no irán abundando más las preguntas. Hay alguien que también, bueno, hay dos personas por lo menos donde yo he visto que plantean el tema de la relación con las migraciones y la repoblación, ¿no? Jairo decía que Talayuela es un ejemplo de cómo ha crecido la población en base también a las personas que van ahí a hacer campaña. Y alguien planteaba, Sebastián, que es un compañero que está en Madrid, si tendría sentido plantearse la viabilidad o eficacia de la inmigración como elemento de mejora para evitar el despoblamiento, ¿no?
¿Cómo ves tú? Porque a nosotros nos preocupa, ¿no? Es un colectivo para nosotros importante en nuestras políticas, la migración, Sí. la integración de la migración, y también siempre me ha hablado que, dada la necesidad de población, facilitar, ¿no?, la llegada de personas de una forma con plena de derechos para poder desarrollar sus potencialidades y además revertir en el crecimiento de la propia tierra podría ser una buena opción, ¿no? Claro que sería buena opción, pero es que en Extremadura el problema no es en sí la llegada de o traída de inmigrantes, es en primer lugar la retención de nuestros jóvenes que son inmigrantes. Es decir, que la primera política es vamos a retener a lo que tenemos y como aún será insuficiente, vamos a traer todo lo que podamos. Cuanto más cualificación, mejor. No es tanto una cuestión de números como tanto de cantidad como de calidad también, porque la mayor parte de los nuevas profesiones se requiere una cierta cualificación. Ustedes saben que en Extremadura tenemos, igual que en Andalucía, un porcentaje todavía elevado para los tiempos que corren de personas adscritos ahora se llama AEPSA, Acuerdo Económico para la Protección Social Agraria, pero tradicionalmente se le ha denominado y se le denomina PER, Plan de Empleo Rural. Es decir, que hay una parte de la población que tiene que recibir ayudas durante la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque no hay jornadas o peonadas suficientes en el campo, ya que se ha mecanizado extraordinariamente. Entonces, es decir, bueno, cuando llegan inmigrantes a España, ¿por qué no vienen a Extremadura? Pues por la misma razón que los que están aquí se van. Es decir, habría que plantearse por qué no cambiamos nuestra estructura productiva para retener a los que están aquí, inclusive para atraer más población. Pero ¿cómo la vas a atraer si no hemos cambiado el modelo productivo? No sé si con esto me explico y doy respuesta. Muchas gracias. Más preguntas. ¿Hay alguna sobre el tema de sostenibilidad? Te voy a trasladar dos y también tú ahora las conjugas si quieres. Alguna ha respondido ya, ¿vale? ¿Hay razones de sostenibilidad medioambiental que frenen el desarrollo de Extremadura? Yo he entendido que sí, pero si tú quieres ahondar. Y junto a esto, dicen, vamos a ver... ¿Hay que utilizar como elemento de desarrollo precisamente lo rural, la naturaleza bien conservada, con los recursos disponibles sin contaminación, y como una forma de atraer población precisamente, que Extremadura sigue siendo un terreno todavía sin excesiva contaminación? Lo primero es, ¿hay motivos de sostenibilidad? ¿Me puede responder la última pregunta, Luis Antonio? Porque no te la he escuchado. ¿Hay que utilizar como elemento de desarrollo precisamente lo rural, lo ecológico, la naturaleza bien conservada, sin contaminación, como una forma de atraer gente que antes de buscar otra industrialización, que a lo mejor trae más contaminación, leo entre líneas yo, a apostar por esto como un reclamo, ¿no?, para la población? Bien, yo creo que la idea es muy buena, pero se ha demostrado que es ineficiente y que no se está. Bueno, Extremadura, ya les he dicho, es la región que tiene más superficie protegida de España, tanto en extensión como proporcionalmente, con respecto al número de habitantes, y no nos está sirviendo absolutamente para nada. Es más, hay algo que les voy a dar también como punto para que ustedes reflexionen. Los municipios que están, digamos, incorporados o acogidos a una figura de delimitación tipo LID o tipo CEPA o cualquiera de las que configuran, porque también están las zonas de especial conservación, cualquiera de las que integran lo que sería la Red Natura 2000, todos esos municipios han perdido un porcentaje mayor que los que están fuera. Y no me refiero a los que están fuera, estoy comparando uno de La Serena con uno de Las Vegas del Guadiana, que están muy próximos, porque la capacidad productiva de un suelo y otro es distinta. No, estoy hablando municipios de La Serena que están acogidos a la figura de protección y los que no, o al contrario, en los llanos de Cáceres, etcétera. Aquellos que no están bajo esa tutela se comportan mejor que los que tienen restricciones. Mire, le voy a dar otro dato para aquellos que piensan que a veces la excesiva ultraprotección es necesaria. Mire, si se ha mantenido nuestros paisajes y nuestros espacios de una manera tradicional a lo largo de los siglos hasta aquí, es porque ha habido una actividad agraria, una actividad económica. Si usted limita esas actividades, buena parte de la fauna o avifauna se va a ir como se está yendo porque no encuentra alimento. Los animales, como las personas, emigramos para conseguir nosotros para conseguir mejores condiciones de vida y los animales para conseguir también el alimento. Si ustedes comparan ahora mismo la zona de La Serena
con las Vegas del Guadiana. Yo les reto a que ustedes vayan a ver las Vegas del Guadiana, tanto en invierno con las grullas. Claro, ¿qué tienen Las Vegas? Pues Las Vegas, una vez que se ha cosechado, tienen todos los restos de maíz, de arroz, de tomate, de frutas, que son un Carrefour 24 horas abierto. Ustedes van a encontrar ahí en millares y millares de grullas. Hagan ustedes una vez o entre en mi Facebook, lo van a ver, la prueba entre el trocito que hay de autovía de Miajadas a Don Benito Villanueva. A un lado y a otro, miles y miles de grullas. Ahora que ya empieza a llenarse de agua para pronto plantar el arroz, van a ver la cantidad de anátidas que hay. Es decir, llegan patos, llegan gansos. ¿Por qué? Porque donde hay vida agraria y vida de cualquier otro tipo, también hay, paradójicamente, naturaleza. Mire, ya que me han dicho eso, un ejemplo claro, que yo lo defendí con mucho ardor y, bueno, le ha servido a los tribunales para, al menos, paralizar la parte que se había concluido en Valdecañas. Resulta que en Valdecañas, en el año 2007, que es cuando se inician las obras, había un censo, y lo pueden comprobar, están ahí los censos de la SEO Birlay, de Grus Grus, todos. Había 5.000 grullas. ¿Saben ustedes cuánto había en 2011 que la obra se manda a parar por la decisión de los tribunales, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ante las denuncias de ecologistas? Había 13.000. Fíjense ustedes, casi hemos multiplicado por 2,5. ¿Saben ustedes en anátidas que en buena parte de nuestros embalses están bajando las anátidas en los ánsares, por ejemplo? En Valdecañas se han duplicado. Y así podemos hablar de el águila real, que había una pareja, ahora hay 4, del águila imperial, que no estaba y ahora está. Hasta, fíjense ustedes, hasta el lince, la especie más amenazada del mundo, ha encontrado en la cepa de Valdecañas, al lado de la isla, acomodo. ¿Ven ustedes cómo hay que empezar a plantear esto? ¿O cómo está descendiendo el número de abutardas en La Serena o en los llanos de Cáceres? ¿Por qué? Pues porque les has prohibido muchas actividades agrarias tradicionales. Oigan, miren, es que ponerse en estas cosas sin conocer las dinámicas territoriales es muy peligroso. Mire, ustedes ven los informes que hacen de la zona protegida, dicen los llanos de Cáceres, la zona de La Serena, son estepas. ¿Cómo? Son estepas naturales. ¿Cómo? Oiga, que esto no es el Kalahari. Esos fueron bosques cerrados, bosques pardos, que así lo reconoce en el libro de Montería del rey Alfonso XI. Pero claro, hay que leer y eso a la gente no le cuesta mucho esfuerzo y saber cuáles son las fuentes. Mire, Extremadura empiezan a constituirse esos espacios que ahora llamamos naturales y que son espacios de altísima transformación, empieza en el año 1273, con la creación ¿de qué? Del honrado concejo de la Mesta. Y entonces las órdenes de caballerías, entre ellas la de Alcántara, y por eso verán ustedes la similitud entre los llanos de Cáceres y La Serena en la utilización del espacio, lo que hacen es prender fuego a los bosques. ¿Para qué? Para conseguir bonos para el ganado. ¿Por qué? Porque la transhumancia siempre en la zona de Castilla-León durante una semana o 2, como ha pasado también este año, se queda lleno de nieve, los animales no pueden comer y vienen a las tierras de mi Extremadura. ¿Por qué? Porque aquí no nieva, nieva excepcionalmente cada 8 o 10 años y no cuaja. Entonces los animales pasan aquí totalmente a la toñada, a la invernada, se reproducen y luego vuelven de nuevo a los pastos del norte. Eso es. Bueno, pues en ese proceso se transforman estas tierras porque además había una ventaja enorme en la economía. Mediante el Tratado de Burgos se exporta lana a Flandes. Es una fuente de ingresos extraordinario para la corona y para los grandes propietarios. Otra cosa que entremos a discutir, cómo se reparte ese dinero. Yo estoy hablando de cómo se ha transformado el territorio. O sea que de natural nada, son bosques quemados. Y si ustedes dejan esa zona sin el pasto y sin esas especies que teóricamente esteparias están allí y ustedes dejan el procedimiento natural de regeneración, verán cómo se vuelve otra vez a cubrir primero de matorral, porque empieza todo el proceso en la criserie de vegetación, primero de matorral, de escobas, de jarales, etcétera, etcétera, hasta empezar lógicamente de nuevo pues la proyección del arbolado, de encinas, de alcornoques en función de la altimetría, de la humedad, etcétera. Bien, o sea que estepas naturales. Oiga, cuando ustedes les escuchen a alguien decir estas cosas, digan, hable con Julián Mora, que a lo mejor le va a explicar cómo ha funcionado esto un poquito. Así que con esto lo que les estoy diciendo es que es compatible desarrollo y economía. Si no tenemos, y además
es más que necesaria la presencia de los seres humanos en el mundo rural para dar cabida y protección a la propia naturaleza. Paradójicamente, sin personas en el mundo rural, las aves también se van, la fauna también se va, porque no tienen alimento. Hay que hacerle entender a la gente algo tan elemental como eso, que en otros países, yo he recorrido parte de la Amazonía, parte de África, es distinto porque allí nunca hubo población en muchos lugares, digamos, de la selva espesa, pero nuestros bosques son bosques transformados. Nuestros espacios no son naturales, y lo digo aquí ante todos, bueno, ya lo he dicho en la prensa, no son espacios naturales, son espacios transformados, son espacios culturales. La dehesa, que es más rica en biodiversidad que un monte cerrado, la dehesa porque permite diferentes utilidades, es una transformación humana. ¿Qué ocurre? ¿A que queremos proteger la verdad? Pues la dehesa no da de comer. ¿De acuerdo? Y sobre lo que me decía de la contaminación, miren ustedes, si ustedes me siguen en la prensa, ya hace unos meses salí en la prensa nacional donde decía que si aplicamos los principios comunitarios de quien contamina paga, quien conserva que cobre. Efectivamente. Oye, si Extremadura presta un servicio que yo llamaría ecosistémico, con nuestras aguas, con estas superficies forestales, con estas superficies protegidas y con esta pequeña despoblación, vamos a exigir a la Unión Europea, ahora con estos fondos, que a las regiones que son inmisoras, que son realmente sumidero de CO2, se las compense económicamente, porque mientras los demás contaminan, nosotros no solo no contaminamos, sino que absorbemos. Mire, le voy a dar un dato. Tenemos 630 millones de árboles. Con 630 millones de árboles en esas casi 3 millones de hectáreas de superficie forestal, tenemos capacidad para absorber, o sea, todo el CO2 de todos los coches de la Unión Europea, más Rusia y más Japón. Oiga, si no nos dejan desarrollarnos, compénsenos de la otra manera. Mírenlo, posiblemente busquen ustedes Julián Mora, emisiones de CO2. Pero claro, hace muy poco ha salido en el Hoy que he tenido que escribir muy duramente un artículo porque resulta que el Observatorio de la Sostenibilidad dice que en Extremadura emitimos casi 9 toneladas, 8,8 toneladas de CO2 equivalente por habitante. O sea, cuando Cataluña emite 4,5. ¿Alguien se lo cree? Que Madrid, la Comunidad de Madrid, emite 3,3 toneladas por habitante. ¿Cómo? Y que Holanda, la que antes he puesto de ejemplo, con 440 habitantes por kilómetro cuadrado frente a nuestros 25, resulta que tiene 9,1 toneladas de emisiones de CO2 equivalente y nosotros 8,8, superando a vascos, pero comparándonos con los holandeses. Oiga, pero aquí, ¿quién está llevando ese tipo de estadísticas? ¿Quién elabora esos indicadores y qué criterios de rigor metodológico tienen? Alguien me vino muy preocupado. Oye, Julián, que nos tienes aquí a todos alteradísimo con eso que has escrito. Digo, pues respondedme en la prensa cómo lo hacéis. No, hombre, no queremos. Es que hay unos contaminantes difusos. ¿Cómo que difuso? Mire usted, cuando alguien habla de difuso es que está confuso. Y lo que es peor, quiere confundir. No sé si con eso he respondido un poco. Ya son 1:30, hay unas cuantas preguntas más. Yo, si quieres, la puedo trasladar también para que nos dé respuesta en algún momento y la devolvamos junto con esta conferencia a la gente que ha participado, para no quitarte más tiempo, porque nos dijiste que tienes que estar también a las 7 en otra cosa. Sí. Han quedado preguntas aquí en el tintero, una precisamente sobre si hay algún interés oculto en el tema del criterio de densidad, que tú dejaste caer algo, ¿no? Porque se ha puesto el criterio de densidad. También se habla si la universidad es potenciadora del desarrollo, que los jóvenes puedan estudiar aquí ayuda o no. Y bueno, otras que nos dejamos por ahí, pero creo que no, ya te hemos dado mucho de sí, cosa que te agradecemos. Espero que no me haya quedado ninguna pregunta importante, pero no, así la repasaré y te la haré llegar, ¿vale? Si tú tienes ocasión de respondernos o nos remite algún artículo tuyo, pues será genial poder contar también con tu opinión y ojalá en otro momento podamos contar contigo, Julián, si a ti te parece. Para mí por lo menos ha sido iluminador. Pues muchísimas gracias, simplemente reiteraros, digamos, la amabilidad que habéis tenido para que esta tarde pueda departir con vosotros. Tenéis unos objetivos y unos ideales que en muchos casos coinciden perfectamente con los míos, es decir, apoyar a los más débiles y a los más vulnerables para seguir creciendo y que tengan oportunidades. Por eso me preocupa tanto a mí el desarrollo, porque si no hay desarrollo no hay equidad social. Cuando alguien piensa que solo del aire puro se puede comer, oiga, mire usted, el aire puro se puede mantener y aquí tenemos para
multiplicar por mucho nuestro potencial industrial, pero tenemos que retener a nuestros jóvenes, porque es el único recurso. Lo demás, miren, podemos tener todo el dinero, que no lo tenemos, por cierto, porque el uno lleva al otro, pero si no tenemos a aquellos que sean capaces de mantener nuestro legado y mantener el medio ambiente, ese tan prístino que hemos visto, pues difícilmente vamos a poder mantener la región ni de manera sostenible ni de ningún otro modelo conocido. Así que seamos más serios con estos temas. Me consta que nuestro grupo de Extremadura, que están trabajando en un programa integral de preservación del medio rural, de repoblación, tienen un eje que es el que la gente no se vaya y otro el de retener también, ¿no? Desde este concepto, porque para nosotros que trabajamos con los colectivos vulnerables, el mundo rural es de los grandes, bueno, colectivos más frágiles, ¿no? Nuestro entorno, por lo menos en España, ¿no? La España vaciada, o todos estos términos que utilizamos. Claro. Yo ya quería terminar con esto, que puede resultar gracioso, simpático, pero que viene a sintetizar lo que es la realidad del mundo rural. Si queremos reinventarla con las actuales mimbres es imposible. Mire, con el porcentaje tan elevadísimo de envejecimiento que hemos visto en esas pirámides, que yo sepa, las personas mayores no solo no tienen capacidad reproductiva, sino que a muchos de ellos hasta se les ha olvidado cómo se hacen los niños. Bueno, pues ahí queda esa última reflexión de Julián. Te agradezco también el tono desenfadado que ha tenido en muchos momentos, porque nos ha llegado también, ¿no?, tu humanidad, tu preocupación, el conjunto de tu persona, que para nosotros es muy importante. No solo lo que nos dice, sino quién nos lo dice. Pues nos encontraremos en el camino. Ha sido un placer. Por el chat te dan las gracias también. Quedan algunas cosillas todavía que te preguntaríamos, como digo, te las trasladaré y las paso, ¿vale? Y el vídeo lo grabaremos y lo pondremos a disposición de todos. Julián, un placer. Aquí nos tienes también, ¿eh? Por un mundo más justo. Muy bien. Muchas gracias. Un placer estar con vosotros. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta otra. Gracias.